¿Y si te dijera que uno de los textos más antiguos y venerados de la humanidad no es solo una guía espiritual, sino un manual de ingeniería psicológica para construir la abundancia? ¿Y si el secreto que memorizan en silencio empresarios de élite no fuera una oración de esperanza, sino un algoritmo preciso sobre la creación de la realidad? Olvida todo lo que crees saber sobre la suerte, el esfuerzo y la prosperidad. Estás a punto de entrar en un territorio donde las reglas son diferentes, donde las palabras antiguas se revelan no como poemas, sino como fórmulas. Este no es un viaje sobre fe, sino sobre la arquitectura de la mente, sobre un conocimiento oculto que ha permanecido a la vista de todos, pero comprendido por muy pocos. Un código que, una vez descifrado, no te promete un milagro, sino que te entrega el plano de la máquina. La máquina eres tú. La realidad que habitas es el resultado de su funcionamiento y hasta ahora has estado operando con el manual incorrecto. Prepárate, porque lo que vas a descubrir no solo cambiará tu forma de ver el mundo, sino tu forma de operar dentro de él. Si sientes que hay una verdad más profunda sobre cómo funciona el universo, una verdad que resuena en tu interior como un eco olvidado, quédate. Este es el primer paso para recordarla. En los anales de la historia humana existe un misterio persistente, una sombra que se proyecta detrás de los grandes imperios, las fortunas inexplicables y los legados que trascienden el tiempo. No es el misterio de un tesoro perdido o una ciudad de oro. Es el misterio de la causa y el efecto en su forma más pura. En las salas de juntas más exclusivas de Tokio, en los retiros silenciosos de Silicon Valley, en las bibliotecas privadas de antiguas familias europeas, se observa un patrón. Un grupo selecto de líderes, pensadores y constructores de imperios no solo leen, sino que aplican un texto milenario como si fuera un modelo de negocio, un algoritmo para la vida. No lo discuten en público, no lo citan en sus conferencias, lo guardan como el núcleo de su sistema operativo. Hablamos del Salmo 128. Para el mundo es una simple canción de alabanza. Para ellos es el código 128. ¿Cuál es el secreto que han descifrado? ¿Qué verdad ignorada se esconde en esas líneas que millones han leído sin ver? La psicología humana es el verdadero campo de batalla, y este texto es el mapa del terreno. Ellos comprendieron que no se trata de pedir bendiciones al universo, sino de convertirse en la clase de persona a la que el universo, por ley, no puede negarle nada. Este conocimiento oculto no es magia, es mecánica. Una mecánica tan precisa que una vez entendida hace que la llamada suerte parezca predecible. Lo que estos individuos descubrieron es que el texto describe un arquetipo, un estado del ser, tan alineado con las leyes de la creación de valor que la abundancia se convierte en una consecuencia inevitable, como la fruta que brota de un árbol sano. No es una posibilidad, es una certeza. Pero, ¿por qué este secreto ha permanecido velado? Porque su revelación dinamita las bases de nuestra cultura. Si la abundancia es un sistema que se puede construir, entonces la escasez no es una condición, es una elección. Y esa es una verdad demasiado incómoda para el sistema que se alimenta de nuestra dependencia. Para entender la profundidad de este código, primero debemos demoler la prisión en la que ha estado encerrado. La interpretación tradicional, la que nos han enseñado, es una jaula dorada. Nos presenta el Salmo 128 como una bonita oda a la familia, al trabajo y a una vida bendecida por una fuerza externa. Es una narrativa reconfortante, pasiva, que nos coloca en el papel de niños esperando una recompensa por ser obedientes. Es la razón por la que para la mayoría no funciona. Es una canción de cuna para mantenernos dormidos. Esta visión es la obra maestra del guardián del sistema, esa fuerza cultural invisible que promueve la dependencia. Piensa en ello.
Los sistemas de poder, ya sean económicos, políticos o incluso espirituales, no prosperan con individuos soberanos y autosuficientes. Prosperan con una población que busca respuestas fuera de sí misma, que espera un salvador, una lotería, un golpe de suerte. El guardián del sistema tomó este manual de ingeniería y lo convirtió en un poema. Tomó el plano de un motor y nos convenció de que era un amuleto. ¿Por qué? Porque un creador consciente de su poder es incontrolable. Un individuo que entiende la mecánica. La prosperidad ya no necesita intermediarios. Esta distorsión es la raíz del paradigma de la escasez. Nos enseñaron a suplicar, a desear, a esperar. Nos vendieron la idea de que el éxito es una anomalía, un rayo que cae al azar, en lugar de la consecuencia natural de un sistema interno bien construido. La verdad ignorada es que la cultura del éxito rápido, del materialismo vacío, de los gurús que predican el esfuerzo sin propósito, es el humo que oculta el verdadero fuego. Es el ruido diseñado para que no escuches la silenciosa maquinaria de la causa y el efecto. La desconstrucción de esta narrativa es el primer acto de liberación. Es darse cuenta de que no estás esperando un milagro. Estás sentado sobre el plano de la máquina que los crea. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Ahora, crucemos el umbral, dejemos atrás la sala de espera de los suplicantes y entremos en el taller del arquitecto. El paradigma central, la verdad negligenciada que lo cambia todo, es este. El Salmo 128 no es una petición, es una descripción. No es un hombre pidiendo prosperidad, es la descripción de la arquitectura psicológica de un individuo cuya vida, por ley de causa y efecto, florece. Imagina que encuentras un antiguo texto de botánica que dice: el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace, prosperará. ¿Interpretarías esto como una oración para que los árboles den fruto? No. Lo entenderías como una descripción de las condiciones necesarias para que un árbol prospere. El agua, la tierra, la luz, son las causas. El fruto es el efecto. El Código 128 aplica esta misma lógica a la psicología humana. El famoso temor a Dios que abre el texto no tiene nada que ver con el miedo a una deidad castigadora. Esa es una traducción infantil. En la filosofía antigua, desde los estoicos hasta la sabiduría hebrea, este concepto se refería a un profundo respeto y alineación con las leyes invisibles de la realidad, con el logos, con el orden natural del universo. Es el reconocimiento humilde y poderoso de que existen principios de causa y efecto que no puedes ignorar. Es la actitud del ingeniero que estudia las leyes de la física antes de construir un puente, no por miedo a que la física lo castigue, sino por respeto a su poder. Este es el primer pilar de la arquitectura: abandonar la arrogancia de creer que puedes forzar la realidad a tus caprichos y, en su lugar, alinearte con sus principios fundamentales. Es el cambio de mentalidad de luchar contra la corriente a navegar con ella. Esta alineación no es pasividad, es la forma más elevada de acción inteligente. Es el secreto de la eficiencia sin esfuerzo. Y es la llave que abre la primera puerta del código, una puerta que nos lleva directamente al motor de la creación personal. Comerás del trabajo de tus manos. A primera vista, una frase simple, casi obvia, un elogio al trabajo duro. Pero el código oculto aquí es mucho más profundo. Esto no es sobre el acto físico de trabajar, es sobre la integración psicológica de que tú eres la fuente. Es la erradicación completa y absoluta de la mentalidad de víctima. Analicemos la psicología humana que subyace. La mayoría de las personas viven en un estado de dependencia externa.
Esperan el sueldo del jefe, la aprobación de la sociedad, la ayuda del gobierno, la suerte de la lotería. Su centro de poder está fuera de ellos. Comerás del trabajo. De tus manos es una declaración de soberanía. Es la internalización de la creencia de que tus manos, tu mente, tu creatividad son el origen de tu sustento. Estudios en psicología sobre el locus de control demuestran de forma concluyente que los individuos con un locus de control interno, aquellos que creen que son los principales responsables de los resultados de su vida, reportan mayores niveles de éxito, felicidad y resiliencia. No es una creencia, es un mecanismo. Cuando asumes esta soberanía, tu comportamiento cambia radicalmente. Dejas de buscar culpables y empiezas a buscar soluciones. Dejas de pedir oportunidades y empiezas a crearlas. Te conviertes en la causa, no en el efecto. Este versículo es el antídoto contra la parálisis de la queja y la inacción de la espera. Es lo que nadie explica. No se trata de trabajar más, se trata de trabajar desde un lugar de poder interior. Es la diferencia entre ser un peón en el tablero de otro y ser el jugador que mueve sus propias piezas. Esta es la base de toda la estructura. Sin este fundamento de autorresponsabilidad radical, todo lo demás se derrumba. Es la roca sobre la que se construye el ecosistema de la abundancia. Porque solo cuando entiendes que eres la fuente, puedes empezar a dirigir conscientemente el flujo de tu propia energía creativa. Si el primer pilar es la soberanía personal, el segundo es la comprensión de los sistemas. Aquí es donde el código se vuelve exquisitamente complejo y revela su verdadera genialidad. Tu mujer como vid que lleva fruto en el corazón de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La interpretación superficial y literal ve aquí una imagen bucólica de una familia feliz. Pero eso es mirar el dedo y no la luna. Lo que nadie explica es que esto es una metáfora de sistemas, un principio de diseño para cualquier empresa creativa, ya sea un negocio, una carrera o un proyecto de vida. Tu mujer, en este lenguaje arquetípico, no es una persona literal, sino que representa la fuente fértil, el núcleo generador de tu proyecto. Es tu negocio, tu arte, tu idea central. La metáfora de la vid que lleva fruto es clave. No es un manzano que da un fruto y ya está. Una vid es un sistema que produce continuamente, que se expande, que necesita cuidado y estructura para crecer. En el corazón de tu casa significa que debe ser el centro de tu enfoque, protegido y nutrido. Ahora, tus hijos. Ellos no son los objetivos, son los resultados. Son los productos, los servicios, los beneficios, el legado. La metáfora de las plantas de olivo es igualmente precisa. Los olivos tardan en crecer, pero son increíblemente resistentes, valiosos y longevos. Producen aceite, un recurso fundamental. Este es el secreto. El código te está diciendo que no te enfoques en los hijos, los resultados, el dinero. Si te obsesionas con recoger olivas, descuidarás el árbol. En su lugar, enfócate en la salud de la vid, tu sistema generador de valor. Nutre tu proyecto, cuida tu negocio, perfecciona tu arte. Si la vid es sana, los frutos vendrán como una consecuencia natural. Si los olivos están bien plantados y cuidados, darán aceite durante generaciones. La mayoría de la gente fracasa porque persigue los resultados directamente, ignorando la salud de la fuente. Este es un paradigma que cambia por completo las reglas del juego. No se trata de cazar, se trata de cultivar un jardín. Y ahora, el momento de la verdad, el punto de inflexión donde todas las piezas encajan y la imagen completa se revela con una claridad cegadora. ¿Has entendido la soberanía personal? ¿Has entendido la mecánica de los sistemas? Pero, ¿cuál es el objetivo final de esta arquitectura? La revelación que reorganiza todo es esta.
La verdadera abundancia no es la acumulación de recursos, no es una cifra en una cuenta bancaria, es la creación de un ecosistema personal autosostenible que genera valor de forma constante y natural. El Salmo 128 no es un manual para hacer dinero, es el plano de ese ecosistema. El dinero, el reconocimiento, el éxito, son solo algunos de sus frutos, no la raíz. Son indicadores de la salud del sistema, pero no son el sistema en sí mismo. Este es el paradigma que la sociedad moderna, obsesionada con las métricas superficiales, ha olvidado por completo. Perseguimos el dinero, pero el dinero es solo un símbolo del valor. El código nos enseña a ignorar el símbolo y a centrarnos en la fuente del valor. Un ecosistema sano, como en la naturaleza, tiene múltiples componentes interconectados, una fuente fértil, tu proyecto principal, unos resultados valiosos y duraderos, tu legado, y un entorno que lo sostiene, tus relaciones, tu conocimiento, tu salud. Cuando construyes tu vida según este modelo, dejas de depender de una única fuente de ingresos o de éxito. Te vuelves antifrágil. Si una rama del olivo se seca, el árbol sobrevive. Si una cosecha de la vid es mala, las raíces siguen fuertes para la siguiente temporada. Esta es la libertad real. No es tener suficiente dinero para no trabajar, es haber construido un sistema tan alineado con tu propósito y con la creación de valor que el trabajo se convierte en una expresión de tu ser y los recursos fluyen como consecuencia. El antagonista invisible, ese condicionamiento social que te grita «gana más dinero», queda expuesto como un estafador. Te ha estado vendiendo un juego amañado, el juego de la acumulación, mientras los verdaderos arquitectos jugaban al juego de la creación de sistemas. Ahora que ves el tablero completo, no puedes volver a jugar como antes. Las consecuencias de esta revelación se extienden como ondas en un estanque, alterando cada decisión, cada prioridad, cada pensamiento. Si el objetivo no es ganar dinero, sino construir un sistema de valor, la forma en que mides el éxito se desmorona y se reconstruye desde cero. Tu carrera ya no se elige por el salario más alto, sino por la oportunidad que te brinda para desarrollar tu vid, tu núcleo generador. Este trabajo me permite crecer, aprender, crear activos a largo plazo, o es simplemente un intercambio de tiempo por dinero que me deja agotado y sin nada que mostrar al final. Tus inversiones cambian. En lugar de buscar la ganancia rápida y especulativa, buscas invertir en plantas de olivo, activos que crecen lentamente pero que generan valor duradero y resistente. Puede ser conocimiento, relaciones estratégicas o negocios con fundamentos sólidos. La gratificación instantánea pierde su atractivo frente a la construcción de un legado. Incluso tus relaciones personales se ven a través de este nuevo filtro. Las personas que me rodean nutren mi ecosistema o lo envenenan. Son parte del suelo fértil o son plagas que consumen energía sin aportar nada. Esta no es una visión fría y calculadora, sino una de profundo respeto por tu energía vital y tu propósito. Comienzas a entender por qué personas aparentemente menos trabajadoras logran más. No es suerte, es alineación sistémica. Han construido, consciente o inconscientemente, un ecosistema donde las partes trabajan en sinergia, creando un impulso que parece mágico desde fuera, pero que es pura ingeniería psicológica desde dentro. La aplicación práctica de este conocimiento oculto es un diagnóstico implacable de tu propia vida. Te obliga a mirar tus proyectos, tus finanzas, tus relaciones y preguntarte, ¿esto es parte de un ecosistema coherente o es solo un conjunto de actividades aleatorias y desconectadas? La respuesta a esa pregunta es el comienzo de tu verdadera obra como arquitecto. Pero conocer el plano no es suficiente. Existe un saboteador, un enemigo que vive dentro de las murallas.
el antagonista invisible. No es una fuerza externa, sino el condicionamiento social que se ha convertido en tu voz interior. Es ese susurro persistente que te dice que no eres suficiente, que la riqueza es para otros, que el éxito es cuestión de suerte o de cuna. Es el piloto automático programado por años de mensajes de escasez, la voz del guardián del sistema que has internalizado. Este antagonista es sutil. No grita, murmura. Cuando decides empezar a construir tu vid, te dice: ¿quién te crees que eres para empezar algo tan ambicioso? Cuando decides invertir en tu planta de olivo, te susurra: es demasiado arriesgado, podrías perderlo todo, es mejor lo malo conocido. Este mecanismo psicológico es el guardián de tu antigua zona de confort. Su función es mantenerte repitiendo los patrones de escasez con los que estás familiarizado, incluso mientras sueñas con la abundancia. La psicología moderna, desde la terapia cognitivo-conductual hasta el estudio de las creencias limitantes, nos ha demostrado que este diálogo interno no es una verdad objetiva, sino un software obsoleto. El código 128, en su sabiduría milenaria, te da la estrategia para enfrentarlo. Al centrarte en la acción, comerás del trabajo de tus manos, y en el sistema, la vid y los olivos. Desvías tu energía del debate interno a la construcción externa. No luchas contra la voz, la dejas obsoleta. Cada ladrillo que pones en tu ecosistema, cada fruto que cosecha tu vid, es una prueba irrefutable que silencia al saboteador. La revelación aquí es que no puedes vencer a este antagonista pensando, lo vences construyendo. Tu realidad transformada se convierte en el argumento definitivo que reescribe tu programación interna. La abundancia no es solo un resultado externo, es la cura para la enfermedad interna de la escasez. Para comprender la temporalidad de este código, debemos viajar en el tiempo y encontrarnos con su creador. No un profeta iluminado en una montaña, sino un observador profundo, un maestro de la psicología humana. El sabio olvidado. Este autor anónimo no era un simple poeta, era un científico del alma. Imagínalo, no como un hombre de fe ciega, sino como un estudioso de los patrones que gobiernan la prosperidad y el colapso de las civilizaciones, las familias y los individuos. Durante años, observó, vio a hombres que trabajaban sin descanso y terminaban sin nada, y a otros que, con aparente facilidad, construían legados. Vio a familias desintegrarse en el caos y a otras florecer a través de las generaciones. Y buscó el patrón subyacente. No lo encontró en la riqueza, ni en el poder, ni en la suerte. Lo encontró en la estructura interna de la mente, en la arquitectura de las creencias y los comportamientos. Lo que él codificó en el Salmo 128 no fue una revelación divina, fue una conclusión empírica. Fue la destilación de miles de horas de observación del laboratorio más complejo de todos, la experiencia humana. Lo que es verdaderamente asombroso es cómo esta sabiduría antigua se alinea con los descubrimientos más recientes de la neurociencia. Cuando el sabio hablaba de caminar en sus caminos, estaba describiendo, sin saberlo, la creación de nuevas vías neuronales a través de la práctica consciente. La neuroplasticidad nos enseña que nuestros pensamientos y acciones repetidas literalmente reconfiguran nuestro cerebro. Al adoptar la mentalidad de soberanía y la construcción de sistemas, no solo estás cambiando tus hábitos, estás recableando tu hardware neurológico para que la percepción de oportunidades y la ejecución de acciones efectivas se vuelvan automáticas. El sabio olvidado nos ofreció un software para la mente humana que, milenios después, la ciencia moderna está empezando a validar. Este conocimiento oculto no es místico, es la física de la conciencia.
Llegamos a un punto crucial en este viaje. El conocimiento ha sido revelado. El plano está en tus manos y con él una inmensa e ineludible responsabilidad. Mientras creías que la abundancia era una cuestión de suerte o de permiso externo, podías permitirte el lujo de la queja, la excusa, la inacción. Podías culpar al sistema, a la economía, a tu pasado. Pero esa puerta se ha cerrado para siempre. Saber que la prosperidad es el resultado de una arquitectura interna que tú, y solo tú, puedes construir, te despoja de todas las excusas. Es a la vez liberador y aterrador. Liberador, porque te devuelve el poder absoluto sobre tu destino. Aterrador, porque ya no hay nadie a quien culpar si decides no usarlo. Este es el umbral que separa al buscador del arquitecto. El buscador acumula información, se fascina con las revelaciones, pero permanece pasivo. El arquitecto toma el conocimiento y empieza a colocar el primer ladrillo, aunque sea pequeño, aunque sus manos tiemblen. La pregunta que debes hacerte ahora no es ¿es esto verdad?, sino ¿qué voy a hacer con esta verdad? Este mapa no te llevará a ningún sitio si no das el primer paso. La responsabilidad de saber es la responsabilidad de actuar. Cada día que eliges no aplicar estos principios, estás tomando una decisión activa de permanecer en tu antigua realidad. Ya no es el piloto automático, es una elección consciente. El universo no te debe nada. No espera tus súplicas, espera tus planos, espera tus acciones. El código 128 no es una promesa, es un desafío. Te desafía a dejar de ser un espectador de tu propia vida y a convertirte en su creador deliberado. El silencio que sigue a esta revelación no es un vacío, es el espacio que se te ha dado para decidir. Hemos viajado a través de pasillos ocultos de la historia y de la mente. Hemos desmantelado la narrativa de la escasez que nos mantenía prisioneros y la hemos reemplazado con un paradigma de creación soberana. Descubrimos que un texto antiguo no era una oración, sino un algoritmo psicológico, un manual de ingeniería para construir un ecosistema de valor. Vimos que la soberanía personal es el fundamento, que la comprensión de los sistemas es la estructura y que la verdadera abundancia no es la acumulación, sino un sistema vivo y autosostenible. Hemos expuesto al antagonista invisible, esa voz interna de la duda, y hemos comprendido que la acción deliberada es su único antídoto. Ya no puedes ver el mundo de la misma manera. Las palabras trabajo, familia, legado y riqueza han sido recalibradas, cargadas con un nuevo y poderoso significado. Has pasado de ser un jugador en un juego que no entendías a recibir el tablero y las reglas del arquitecto. La niebla de la suerte y el azar se ha disipado, revelando la precisa y elegante maquinaria de la causa y el efecto. Esto no es el final de un conocimiento, es el principio de tu aplicación. Es la transición de la revelación a la construcción. La pregunta ya no es ¿qué secretos esconde el mundo?, sino ¿qué ecosistema vas a construir tú con los secretos que ahora posees? ¿Cuál es el primer ladrillo que vas a poner a partir de hoy en la construcción de tu propia arquitectura de la abundancia? Si este viaje ha encendido una llama en tu interior, suscríbete y activa las notificaciones, porque esto no era solo una historia, es el comienzo de tu nueva realidad, y en el próximo capítulo empezaremos a construir juntos. Y si te dijera que uno de los textos más antiguos y venerados de la humanidad no es solo una guía espiritual, sino un manual de ingeniería psicológica para construir la abundancia. Y si el secreto que memorizan en silencio empresarios de élite, titanes de la industria y constructores de imperios no fuera una oración de esperanza, sino un algoritmo preciso sobre la creación de la realidad. Olvida por un momento todo lo que crees saber sobre la suerte, el esfuerzo desmedido y la prosperidad.
Estás a punto de cruzar un umbral, en un territorio donde las reglas que te enseñaron se desvanecen, donde las palabras antiguas se revelan no como poemas, sino como fórmulas exactas que actúan sobre la arquitectura de la mente. Este no es un viaje sobre fe, sino sobre mecánica, una mecánica interna que ha permanecido a la vista de todos, pero comprendida por muy pocos. Has seguido las reglas, has trabajado duro, has perseguido las metas que la sociedad te marcó como valiosas. Y sin embargo, en el silencio cuando el ruido del mundo se apaga, una pregunta te persigue. ¿Por qué, a pesar de todo el esfuerzo, sientes que hay una pieza que falta? ¿Por qué la abundancia, en su forma más plena, parece un juego de azar, un rayo que cae sobre otros, pero que a ti siempre te esquiva? Esta inquietud no es un fallo en tu carácter, es una señal de tu cordura. Es el susurro de tu intuición diciéndote que has estado jugando en un tablero con las reglas equivocadas, que hay un patrón invisible, un paradigma oculto, que moldea los resultados mucho antes de que la primera pieza se mueva. Esa sensación de que hay algo más, una verdad ignorada, no es tu imaginación. Es el eco de un conocimiento que ha sido deliberadamente enterrado bajo capas de dogma y distracción. Lo que estás a punto de descubrir es precisamente ese conocimiento oculto, un código que, una vez descifrado, no te promete un milagro, sino que te entrega el plano de la máquina. La máquina eres tú, la realidad que habitas, con sus límites y sus posibilidades, es el resultado directo de su funcionamiento. Y hasta ahora, sin saberlo, has estado operando con el manual incorrecto, un manual diseñado para el conformismo, no para la creación. Vamos a desvelar un secreto guardado no en una bóveda, sino a plena vista, en las páginas de un texto que millones han leído sin ver y que unos pocos han utilizado para construir mundos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no solo cambiará tu forma de ver el dinero, el éxito o el poder, cambiará la forma en que te ves a ti mismo. Este viaje te resultará incómodo, te obligará a cuestionar las creencias más profundas sobre tu identidad y tu lugar en el universo. La psicología humana es el verdadero campo de batalla, y las ideas que vamos a explorar son las armas que deciden el resultado. Descubrirás por qué la cultura del éxito rápido y el materialismo vacío es una cortina de humo, una distracción masiva diseñada para mantenerte buscando fuera lo que solo puede ser construido dentro. Comprenderás que los sistemas de poder no prosperan con individuos soberanos y autosuficientes, sino con una población que depende de una solución externa, de un salvador, de un golpe de suerte. La revelación de este código es un acto de liberación de esa dependencia. Este no es un canal para respuestas fáciles ni para la motivación superficial. Este es un espacio para los que sienten que hay una verdad más profunda sobre cómo funciona el universo. Una verdad que resuena en su interior como un recuerdo lejano. Si esa sensación te es familiar, si estás listo para dejar de ser un espectador de tu vida y empezar a convertirte en su arquitecto, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete y activa las notificaciones. Porque lo que estamos a punto de iniciar no es simplemente un vídeo, es el primer paso para recordar el poder que siempre tuviste. En los anales de la historia humana existe una búsqueda incesante, un hilo dorado que atraviesa cada civilización, cada imperio y cada filosofía, la búsqueda de la fórmula de la prosperidad. Desde las tabletas de arcilla de Sumeria que registraban transacciones comerciales hasta los complejos algoritmos de Wall Street, hemos dedicado nuestra inteligencia colectiva a descifrar el código de la abundancia. Hemos construido sistemas económicos de una complejidad asombrosa. Hemos librado guerras por recursos.
Hemos erigido monumentos al trabajo duro y a la ambición. Y sin embargo, a pesar de milenios de esfuerzo, la prosperidad duradera sigue pareciendo un misterio, un privilegio para unos pocos elegidos, una lotería cósmica. Porque esta búsqueda, tan fundamental para nuestra supervivencia y florecimiento, casi siempre termina en frustración para la mayoría. La respuesta, tan simple como profunda, es que hemos estado buscando en el lugar equivocado. Hemos enfocado toda nuestra energía en el mundo exterior, en el qué hacer, ignorando por completo el paradigma que lo gobierna todo, el quién ser, para encontrar el origen de este conocimiento oculto. Debemos viajar en el tiempo a una era donde la psicología y la espiritualidad no estaban divorciadas, donde se entendía que el universo exterior era un reflejo del universo interior. En la antigua sabiduría hebrea, textos como los Salmos no eran considerados meros poemas para ser recitados en momentos de necesidad. Eran percibidos como tecnologías de la conciencia, mapas precisos de la psique humana diseñados para alinear al individuo con las leyes invisibles de la realidad. Eran manuales de operación para la mente. Dentro de este tesoro de conocimiento, el Salmo 128 era especialmente venerado, pero no por las razones que la mayoría cree. No era una petición de bendiciones, era la descripción de un estado del ser, una arquitectura psicológica tan perfectamente alineada con los principios de la creación de valor que la abundancia se convertía en una consecuencia inevitable, tan natural como la gravedad. Mientras la cultura moderna nos vende la narrativa del azar, de la suerte o del esfuerzo bruto y sin dirección, este antiguo texto proponía una verdad ignorada. La prosperidad no se persigue, se cultiva. Es el fruto de un jardín interior bien cuidado. No es el objetivo, es el resultado. Aquí es donde nace el conflicto, la gran distorsión que ha mantenido a la humanidad atrapada durante siglos. ¿Cómo se convirtió un manual de ingeniería psicológica en una simple canción de cuna? La respuesta reside en la naturaleza de los sistemas en poder. El guardián del sistema, esa fuerza cultural invisible que abarca instituciones religiosas, económicas y políticas, no prospera con individuos soberanos y autosuficientes. Prospera con una población dependiente que busca respuestas y soluciones fuera de sí misma. Un individuo que comprende la mecánica de la creación de valor ya no necesita intermediarios. Es incontrolable. Por lo tanto, el guardián del sistema tomó este plano del motor y nos convenció de que era un amuleto. Despojó al texto de su poder activo y lo vistió con las ropas de la súplica pasiva. Nos enseñaron a pedir, a esperar, a desear, colocándonos en una posición de inferioridad perpetua ante el universo. Lo que nadie explica es que esta manipulación fue el acto de sabotaje más brillante de la historia. Nos entregaron el mapa del tesoro, pero nos convencieron de que era solo un bonito dibujo. Esta distorsión creó el paradigma de la escasez en el que la mayoría vive atrapado. Se nos inculcó la creencia de que la abundancia es un recurso limitado por el que debemos luchar, competir y suplicar. La cultura del éxito rápido, del materialismo vacío, de los gurús que predican el esfuerzo sin propósito, es la cortina de humo que oculta el verdadero fuego. Es el ruido diseñado para que no escuches la silenciosa maquinaria de la causa y el efecto que opera dentro de ti. Piensa en ello. Se nos dice que visualicemos el resultado, que deseemos el coche, la casa, el dinero, pero eso es como enseñarle a un granjero a obsesionarse con la foto de una cosecha abundante mientras ignora la calidad de la tierra, las semillas y el riego. Es una receta para la frustración. El secreto que fue ocultado es que la energía no debe enfocarse en el efecto, sino en la causa. Y la causa, como describe el Código 128, es un tipo muy específico de arquitectura mental
y comportamental. ¿Y si la escasez no fuera una condición del universo, sino una programación en tu mente? A pesar de esta ocultación sistemática, la verdad siempre deja pistas, pequeñas anomalías en la matriz que insinúan la existencia de un código más profundo. ¿Nunca te has preguntado por qué ciertas familias parecen transmitir el éxito de generación en generación, más allá del simple dinero heredado? ¿O por qué algunos emprendedores construyen un negocio exitoso tras otro, como si tuvieran un toque mágico? No es magia, es mecánica. Son individuos que, consciente o inconscientemente, operan según los principios de este código. Han construido un ecosistema interno de valor. Observa los pequeños símbolos en el propio texto, pistas que siempre estuvieron ahí. La vid, que no da un solo fruto, sino que es un sistema de producción continua. El olivo, que tarda en crecer, pero es increíblemente resistente y produce un recurso valioso durante siglos. Estos no son adornos poéticos, son diagramas de sistemas, son las huellas dactilares del arquitecto, del sabio olvidado, que nos dejó un plano tan perfecto que su verdad sobrevive incluso a milenios de mala interpretación. El conflicto, por lo tanto, no es contra un enemigo externo. Es una guerra civil dentro de tu propia mente. Es la batalla entre la programación de la escasez que te fue impuesta y la verdad de tu poder soberano como creador. El paradigma de la súplica pasiva te ha mantenido de rodillas, esperando un milagro. La revelación del Código 128 te pone de pie y te entrega los planos y las herramientas. Pero este conocimiento viene con un precio: la pérdida de la inocencia. ¿Ves que entiendes que la abundancia es un sistema que puedes construir? Ya no puedes culpar a la suerte, a la economía o a tu pasado. La responsabilidad es enteramente tuya. Y esa es una verdad tan aterradora como liberadora. Para descifrar el código, primero debemos demoler la prisión mental en la que has sido encerrado. Y esa demolición, esa deconstrucción de la gran mentira, comienza ahora. Claro, aquí tienes el texto para el acto 3, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones proporcionadas. Las afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias. Y si en este punto sientes una mezcla de fascinación y escepticismo, es una señal de que tu mente está despierta. Has sido condicionado para creer que la sabiduría antigua es mera superstición y que la ciencia moderna tiene todas las respuestas. Pero, ¿y si ambas fueran dos lenguajes distintos describiendo la misma verdad ignorada? Lo que voy a presentarte ahora no son dogmas de fe. Son las piezas de un rompecabezas esparcidas a lo largo de la historia y del conocimiento humano. Piezas que han sido sistemáticamente ignoradas, minimizadas o malinterpretadas porque nadie se atrevió a ensamblarlas. Estamos a punto de reunir las conclusiones olvidadas de filósofos, los estudios de psicólogos, los patrones observados por historiadores y los descubrimientos de neurocientíficos. Y cuando veas cómo encajan con una precisión milimétrica en el plano del Código 128, comprenderás que no estamos hablando de una coincidencia. Estamos hablando de un diseño. Comencemos por el primer pilar, la idea de un profundo respeto y alineación con las leyes de la realidad, mal traducida como temor a Dios. Siglos antes de que este salmo fuera escrito y a miles de kilómetros de distancia, en los pórticos de Atenas y Roma, los filósofos estoicos llegaron a una conclusión idéntica. Hombres como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto basaron toda su filosofía en el concepto del logos, la razón universal, el orden natural que gobierna el cosmos. Para ellos, la felicidad y la eficacia no provenían de forzar al mundo a cumplir sus deseos, sino de comprender y actuar en armonía con este orden. Su máxima aspiración era
vivir conforme a la naturaleza, que no significaba vivir en el bosque, sino alinearse con los principios de causa y efecto de la realidad. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿O es que tanto el sabio hebreo como el emperador romano observaron el mismo patrón fundamental del universo? Esta verdad fue ignorada porque la historia separó la filosofía de la espiritualidad, archivando a los estoicos como pensadores seculares y al salmista como un poeta religioso, sin ver que ambos habían descubierto la misma llave maestra. La humildad inteligente ante las leyes de la realidad es el primer paso hacia la maestría. Ahora examinemos la declaración de soberanía. Comerás del trabajo de tus manos. Durante milenios, esto fue visto como un simple elogio al trabajo duro. Pero a mediados del siglo XX, un psicólogo llamado Julian B. Rotter desarrolló una teoría que, sin saberlo, validó científicamente este antiguo principio. Su investigación sobre el locus de control demostró de manera concluyente que la psicología humana se divide en dos grandes paradigmas. Aquellos con un locus de control externo creen que sus vidas están gobernadas por fuerzas ajenas. La suerte, el destino, otras personas. Viven esperando y reaccionando. Por otro lado, aquellos con un locus de control interno creen que son los principales arquitectos de sus resultados. Décadas de estudios posteriores han confirmado que las personas con un locus de control interno no solo reportan mayores niveles de éxito y riqueza, sino también de felicidad, salud y resiliencia. Lo que nadie explica es que el Código 128 no estaba simplemente animando a la gente a trabajar. Estaba prescribiendo la instalación de un locus de control interno como el sistema operativo fundamental para una vida próspera. La ciencia moderna no inventó este concepto. Simplemente le puso un nombre a una verdad que el sabio olvidado había codificado hacía milenios. La metáfora de los sistemas, la vid y los olivos, es quizás la pieza más brillante y más trágicamente incomprendida. La sociedad moderna, especialmente desde la revolución industrial, nos ha programado para el pensamiento lineal. Intercambias X horas de trabajo por Y cantidad de dinero. Es un modelo de extracción, no de cultivo. Pero si observamos los registros históricos, desde las familias mercantiles del Renacimiento como los Médici hasta las dinastías industriales que sobrevivieron a múltiples generaciones, vemos un patrón completamente diferente. No se centraban en el ingreso lineal, se centraban en construir sistemas. Invertían en rutas comerciales, en bancos, en redes de influencia, en conocimiento. Estaban plantando olivos. El sociólogo e historiador Immanuel Wallerstein, en su análisis de los sistemas mundo, demostró cómo las potencias duraderas no eran las que más recursos extraían a corto plazo, sino las que construían y controlaban los sistemas de producción y comercio a largo plazo. Este conocimiento oculto, el pensamiento sistémico, fue olvidado por el ciudadano común, que fue entrenado para ser un engranaje en el sistema de otro, no para construir el suyo propio. El Código 128 nos recordaba que debemos ser agricultores de sistemas, no cazadores de resultados. Y aquí, la prueba definitiva, la que une la sabiduría antigua con la ciencia de vanguardia. Cada uno de estos cambios de paradigma, desde la alineación con el logos hasta la construcción de sistemas, puede parecer un simple ejercicio mental. Pero la neurociencia moderna nos ha demostrado algo asombroso. No lo es. A través del principio de la neuroplasticidad, sabemos que nuestros pensamientos y comportamientos repetidos no solo cambian nuestra mente, sino que literalmente reconfiguran la estructura física de nuestro cerebro. Cuando adoptas conscientemente un locus de control interno, estás fortaleciendo las vías neuronales responsables de la proactividad
y la resolución de problemas, mientras debilitas las que rigen la queja y la victimización. Cuando te enfocas en construir sistemas a largo plazo, estás entrenando a tu corteza prefrontal para priorizar la gratificación diferida y la visión estratégica. No estás simplemente pensando en positivo. Estás llevando a cabo un acto de ingeniería neurológica. Estás convirtiendo tu cerebro en un órgano biológicamente optimizado para la creación de valor. El sabio olvidado nos dio el software. La ciencia moderna nos ha mostrado que este software tiene el poder de actualizar nuestro hardware. Entonces, ¿por qué este conocimiento, con ecos en la filosofía, validado por la psicología, observado en la historia y explicado por la neurociencia, ha permanecido en la sombra? Porque la verdad completa es demasiado poderosa y demasiado incómoda para el guardián del sistema. La especialización del conocimiento fue el primer paso. El filósofo ya no hablaba con el teólogo, el psicólogo no leía al historiador. Cada uno tenía una pieza del rompecabezas, pero nadie veía la imagen completa. Luego, la cultura de la gratificación instantánea nos hizo ciegos al valor del cultivo a largo plazo. Y finalmente, los sistemas de poder se dieron cuenta de que era mucho más fácil controlar a una población que busca respuestas rápidas y soluciones externas que a una de arquitectos pacientes y soberanos. Nos vendieron la lotería para que olvidáramos cómo cultivar el jardín. El secreto no fue enterrado en una bóveda. Fue disuelto en un mar de ruido, distracción e información fragmentada. Ahora, las piezas están sobre la mesa. La filosofía estoica, la teoría del locus de control, el análisis histórico de los sistemas mundo, el principio de la neuroplasticidad. No son teorías aisladas, son las múltiples facetas de una misma y única verdad. Una verdad que afirma que la abundancia no es un evento aleatorio, sino el producto inevitable de una arquitectura interna específica. El Código 128 no es un texto religioso, es el documento de diseño de esa arquitectura. La revelación ya no es una cuestión de fe, sino de reconocimiento de patrones. Y ahora que has visto el patrón, no puedes volver a ignorarlo. Pero entender el plano es solo el principio. El siguiente paso es mucho más desafiante: empezar a construir. Porque este conocimiento no solo te da poder, te impone una responsabilidad y cambiará todo. De acuerdo, aquí tienes el texto para el acto 4, siguiendo rigurosamente todas las instrucciones, el tono y el estilo solicitados. Hemos reunido las pruebas esparcidas a lo largo de la historia y de la ciencia. Hemos visto cómo la filosofía, la psicología y la neurociencia moderna extienden un puente de validación sobre un abismo de milenios hasta alcanzar la sabiduría del sabio olvidado. Pero si nos detenemos aquí, en la mera admiración intelectual de este descubrimiento, habremos fracasado por completo. Porque este conocimiento oculto no es un objeto para ser exhibido en el museo de tu mente. Es un espejo, y lo que revela sobre la naturaleza humana es a la vez trágico y sublime. La tragedia es esta: hemos sido dotados con las alas de un águila, pero nos han criado en un gallinero, enseñándonos a escarbar en la tierra en busca de gusanos. Nos han convencido de que el cielo es un lugar peligroso y lejano, reservado para otros. La verdad ignorada que este código saca a la luz es que la creación soberana no es una habilidad que debas adquirir, es tu estado natural que debes recordar. La escasez no es tu condición, es tu condicionamiento. Y esta revelación te obliga a hacerte la pregunta más incómoda de todas: ¿cuánto de lo que llamas mi vida es realmente tuyo y cuánto es simplemente el eco de las paredes del gallinero? Esta no es una reflexión abstracta. Observa cómo este antiguo patrón, el del águila domesticada, moldea cada rincón de tu vida moderna,
La jornada laboral de 9 a 5, el intercambio de tu tiempo, tu energía vital, por un salario predecible. ¿No es esa la definición de escarbar en busca de gusanos? Es seguro, es conocido, pero niega tu capacidad de volar. La cultura del éxito que se nos vende con sus métricas de ascensos, bonificaciones y validación externa es el grano que el granjero arroja al suelo para mantenernos dóciles y dependientes. Lo que nadie explica es que mientras te enfocas en competir por un grano más grande, estás ignorando por completo el cielo que se extiende sobre ti. Aplicar el código 128 hoy significa dejar de pensar como un empleado de tu propia vida y empezar a pensar como el arquitecto de tu propio mundo. Significa que cada decisión, desde el proyecto que emprendes hasta el libro que lees, se mide con un nuevo criterio. ¿Esto fortalece mis alas o simplemente me ayuda a escarbar mejor? La tensión emocional nace aquí, en la brecha entre la vida que has construido por seguridad y la vida que tu naturaleza creadora anhela construir por soberanía. Esta revelación no solo cambia lo que haces, reescribe fundamentalmente quién crees que eres. Tu identidad, esa compleja amalgama de recuerdos, creencias y etiquetas sociales, ha sido construida sobre los cimientos de la narrativa del guardián del sistema. Soy un empleado, soy de clase media, no soy bueno con el dinero, necesito un golpe de suerte. Estas no son descripciones de la realidad, son los barrotes autoimpuesta. El código te obliga a mirarte al espejo y a disolver esas etiquetas. Ya no eres un efecto de las circunstancias, eres la causa. Y esta transmutación de la identidad es el acto más revolucionario que un ser humano puede llevar a cabo. Es aterrador, porque te despoja de todas tus excusas. Mientras eras una víctima podías culpar al mundo, pero un creador solo puede asumir la responsabilidad. Este cambio de percepción es el verdadero trabajo. Es un proceso alquímico que transforma el plomo de tu condicionamiento en el oro de tu soberanía. ¿Sientes el vértigo? Es la sensación de estar al borde de tu propia libertad, mirando el vasto potencial que siempre estuvo ahí, oculto por el velo de una identidad prestada. Y esta transformación se irradia hacia el exterior, reconfigurando la estructura misma de tus relaciones. Bajo el paradigma de la escasez, las relaciones humanas a menudo se convierten en transacciones encubiertas. Buscamos seguridad, validación, estatus o consuelo en los demás. Nos conectamos desde la necesidad, no desde la creación. Pero cuando empiezas a operar como un arquitecto, la pregunta cambia. Ya no es ¿qué puedo obtener de esta persona?, sino ¿qué sistema de valor podemos construir juntos? Una pareja deja de ser un refugio contra la soledad y se convierte en la coarquitecta de un legado. Los amigos ya no son meras distracciones, sino miembros de una junta directiva personal que se apoyan mutuamente en la construcción de sus respectivos ecosistemas. Comienzas a ver con una claridad dolorosa qué relaciones en tu vida son parte de tu vid y tus olivos, nutriendo tu crecimiento, y cuáles son malas hierbas que consumen tu energía y tu suelo fértil. Esta nueva lente no te vuelve frío o calculador, te vuelve ferozmente protector de tu energía creativa y profundamente respetuoso de aquellos que vibran en la misma frecuencia constructiva. La tensión ahora es casi insoportable, porque el conocimiento te ha llevado a un punto de no retorno. Ves el gallinero por lo que es, sientes el anhelo de tus alas, pero justo cuando te preparas para el primer impulso, el antagonista invisible, esa programación de escasez internalizada, lanza su contraataque más feroz. Es una tormenta de dudas, miedos y racionalizaciones. Es demasiado arriesgado. ¿Y si fracasas? La gente pensará que estás loco. Es mejor la seguridad de lo conocido. Esta voz no es tuya. Es el eco del granjero, el susurro del guardián del sistema que
Teme perder el control. Esta es la batalla final, y no se libra en el mundo exterior, sino en el silencio de tu propia mente. Cada argumento a favor de la prudencia, cada recuerdo de un fracaso pasado, cada miedo al juicio social, son los fantasmas convocados para mantenerte encadenado a la tierra. La psicología humana se revela aquí en su forma más cruda, una lucha entre el impulso evolutivo de crear y el miedo condicionado a la aniquilación. Estás en el umbral. Detrás de ti, la familiaridad, limitante de todo lo que has conocido. Delante, un cielo abierto, vasto y lleno de posibilidades, pero sin garantías. Has entendido los principios de la soberanía. Has comprendido la necesidad de pensar en sistemas, pero estos son solo los pilares, los materiales de construcción. Conocer los materiales no es lo mismo que tener el plano completo del edificio. ¿Cómo se conectan exactamente estos pilares? ¿Cuál es la estructura maestra que los une en un todo coherente y autosostenible? La respuesta a esa pregunta es la revelación que lo cambia todo, el secreto final que el código ha estado guardando para este preciso momento. Porque lo que viene ahora no es solo otra pieza del puzzle. Es la imagen de la caja que te muestra el diseño final, la arquitectura completa de una vida de abundancia. Y es más simple, más elegante y más poderoso de lo que jamás te has atrevido a imaginar. Has llegado al borde del precipicio. Detrás de ti, la tierra familiar pero estéril de las viejas creencias. Delante, un abismo de incertidumbre que promete un nuevo mundo. Tienes en tus manos los pilares de la soberanía y la mecánica de los sistemas, pero son solo piezas sueltas, fragmentos de un mapa cuyo diseño completo aún se te escapa. Conocer los materiales de un palacio no es lo mismo que comprender la visión del arquitecto. Has estado reuniendo los ingredientes, pero te falta la receta maestra, la fórmula que los combina en un todo coherente y alquímico. La tensión que sientes ahora es la del momento previo a la gran revelación, el silencio que precede al trueno, porque lo que estás a punto de descubrir no es simplemente otra pieza del puzzle, es la imagen en la caja, la verdad ignorada que, una vez vista, hace que todas las piezas encajen en su sitio con una simplicidad tan brutal y elegante que te preguntarás cómo pudiste vivir sin verla. Prepárate, porque este es el punto de inflexión. Esta es la revelación que reescribe todo lo anterior. Aquí está el secreto, la verdad, que reorganiza todo el universo de la prosperidad. La verdadera abundancia no es la acumulación de recursos, no es una cifra en una cuenta bancaria, no es una lista de activos, no es una montaña de oro. Esas son solo las sombras proyectadas en la pared de la caverna. La verdadera abundancia es la creación de un ecosistema personal autosostenible que genera valor de forma constante y natural. El Salmo 128 no es un manual para hacer dinero, es el plano de ese ecosistema. El dinero, reconocimiento, el éxito, son solo algunos de sus frutos, no la raíz. Son los indicadores de la salud del sistema, pero no son el sistema en sí mismo. Este es el paradigma que la sociedad moderna, obsesionada con las métricas superficiales, ha olvidado por completo. Hemos sido entrenados para ser cazadores, persiguiendo presas cada vez más grandes, en un estado de ansiedad constante, pero el código nos enseña a ser jardineros, a cultivar un ecosistema tan fértil y equilibrado que la abundancia brota de él como una consecuencia inevitable, estación tras estación, año tras año. Las consecuencias de esta revelación son cataclísmicas para tu psicología. La ansiedad existencial que impulsa gran parte del comportamiento humano moderno, la interminable carrera de la rata por tener más, se disuelve de repente. ¿Por qué? Porque tu enfoque cambia radicalmente de la acumulación a la cultivación. Ya no te preguntas, ¿cómo puedo ganar más dinero?, sino,
¿Cómo puedo hacer mi ecosistema más saludable? La primera pregunta conduce al estrés, a la competencia y al agotamiento. La segunda conduce al propósito, a la creatividad y al crecimiento sostenible. Tu identidad se transforma. Dejas de ser un consumidor o un competidor en un mercado saturado y te conviertes en un creador, un custodio de tu propio mundo, generador de valor. Lo que nadie explica es que este cambio de perspectiva es la cura para la enfermedad de la comparación. Ya no te comparas con los demás, porque sus ecosistemas son únicos y diferentes al tuyo. Tu única medida de éxito es la vitalidad y la resiliencia de tu propio jardín. Este conocimiento oculto expone la gran estafa de la cultura moderna. El guardián del sistema te ha vendido un juego amañado. Te ha convencido de que persigas el dinero, el símbolo, porque los símbolos son fáciles de controlar, de tasar, de manipular. Un hombre que persigue el dinero es predecible y en última instancia controlable. Pero un hombre que construye de valores soberano. Su riqueza no reside en un banco, sino en su capacidad de generar valor, en la fortaleza de su vid y en la longevidad de sus olivos. Esta es la razón por la que esta verdad ha sido tan cuidadosamente enterrada bajo la propaganda del materialismo. Un ecosistema sano produce no solo recursos financieros, sino también conocimiento, relaciones sólidas, salud, resiliencia y un legado, formas de riqueza que escapan a las métricas y al control del sistema. La sociedad te quiere como un jugador de casino, adicto a la próxima tirada de dados. El código te invita a convertirte en el dueño del casino, y la prueba de este diseño sistémico ha estado escondida al final del propio texto, en sus versos finales, a menudo interpretados como una simple bendición comunal. Vea Jehová el bien sobre ti desde Sión, y veas la paz sobre Israel. La interpretación superficial lo lee como una bendición sobre una ciudad y una nación, pero en el lenguaje arquetípico, Sión representa el centro de mando, el núcleo de tu sistema, tu centro de operaciones. Israel no es una nación, sino el conjunto de tu ecosistema, la totalidad de tu creación. El código te está diciendo la consecuencia final de construir correctamente. Desde tu centro de poder soberano, Sión, serás capaz de ver la armonía, el equilibrio y la coherencia, la paz, en todo tu sistema de vida. Israel no es una bendición externa, es la descripción del estado de un arquitecto que contempla su obra terminada y la ve funcionar en perfecta sinergia. Es el estado de flujo maestro. Esta revelación te obliga a auditar tu vida con una honestidad brutal. Cada actividad, cada relación, cada inversión debe pasar ahora por un nuevo filtro. ¿Esto fertiliza mi ecosistema o lo envenena? ¿Es una inversión en mis olivos a largo plazo o es una apuesta especulativa que agota mi suelo? Un trabajo que paga mucho, pero que te deja sin energía para nutrir tu vid, tu proyecto principal, se revela como un mal negocio sistémico. Una relación que drena tu vitalidad se muestra como una plaga en tu jardín. Comienzas a tomar decisiones que desde fuera pueden parecer ilógicas para el cazador de dinero, pero que tienen un sentido perfecto para el jardinero de sistemas. Rechazar un ascenso para tener más tiempo para un proyecto personal. Invertir en aprender una nueva habilidad en lugar de comprar un nuevo lujo. Cortar lazos con personas que, aunque agradables, son nutricionalmente neutras o tóxicas para tu crecimiento. Estas no son decisiones de sacrificio, son actos de una inteligencia sistémica superior. Ahora tienes el plano completo. Ves la arquitectura en toda su gloriosa y aterradora simplicidad. El objetivo no es la caza, es el cultivo. El objetivo no es el dinero, es el ecosistema. Sientes una nueva claridad, un nuevo poder,
Pero justo en este momento de epifanía, una sombra se alarga. Has entendido el diseño del jardín, pero aún no conoces la naturaleza de las plagas que vendrán en la noche. El antagonista invisible que te susurraba dudas era solo la avanzadilla. La verdadera amenaza para un ecosistema no es una tormenta ocasional, sino la entropía silenciosa, las pequeñas distracciones diarias, los compromisos sutiles y las concesiones que, como miles de pequeños insectos, devoran las raíces de tu creación sin que te des cuenta. Tienes el mapa del paraíso, sí. Pero lo que viene ahora es la guía de supervivencia para la guerra que se libra en sus fronteras cada día. Y para ganar esa guerra necesitarás un tipo de arma que aún no hemos discutido. Hemos llegado al final de nuestro viaje, pero al verdadero comienzo del tuyo. Hemos descendido a las criptas del conocimiento olvidado. Hemos desempolvado un plano que el mundo había confundido con un poema y hemos sostenido en nuestras manos la llave de una prisión cuyas paredes eran invisibles. Todas las piezas, esparcidas a lo largo de la historia, la filosofía y la ciencia, ahora convergen en una única y sobrecogedora verdad. No eres una pieza en el tablero del universo, eres el arquitecto que diseña el tablero. La soberanía personal, la mecánica de los sistemas, la revelación del ecosistema, no son conceptos separados, son las tres dimensiones de la misma realidad. Tu mente es la soberanía, tus acciones son el sistema y tu vida es el ecosistema que resulta. Esta es la culminación del Código 128. No es una fórmula mágica que se aplica al mundo. Es la revelación de que el mundo que experimentas es y siempre ha sido una aplicación de la fórmula que llevas dentro. Este conocimiento te ha sido entregado y ahora, como un espejo implacable, te devuelve la mirada. Ya no puedes observar tu vida como una serie de eventos aleatorios. Cada frustración, cada éxito, cada relación estancada y cada proyecto floreciente se revela no como un capricho del destino, sino como el fruto directo de tu arquitectura interna. ¿Tu carrera se siente como una jaula dorada? Es el resultado de un sistema diseñado para la seguridad, no para la soberanía. Tus finanzas son un ciclo interminable de escasez y alivio temporal. Es el síntoma de un ecosistema que carece de olivos, de activos a largo plazo. ¿Te sientes desconectado y sin propósito? Es la consecuencia de una vid descuidada, de un núcleo generador de valor que no está siendo nutrido. Esta verdad no está aquí para juzgarte, sino para despertarte. Te entrega el poder del diagnóstico. Por primera vez puedes mirar el plano de tu propia vida y entender, con una claridad absoluta, por qué las paredes están donde están, por qué las ventanas dan a donde dan, y qué necesitas hacer para empezar la remodelación. La lección universal que se destila de este viaje es tan simple como devastadora para el ego condicionado. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. La cultura moderna nos ha vendido la ilusión de que podemos obtener resultados de abundancia manteniendo una psicología de escasez. Es como esperar que un manzano dé olivas. Es una violación de las leyes de la realidad. El gran trabajo, el único trabajo que importa, no es la persecución frenética de metas externas. Es la paciente y deliberada construcción de la arquitectura interna que produce esas metas como una consecuencia natural. Es pasar de ser el cazador, siempre ansioso por la próxima presa, a ser el jardinero, que encuentra su poder y su paz en el cultivo de su propio paraíso. Esta es la gran liberación. No es la liberación de la necesidad de trabajar, sino la liberación de la ansiedad de la persecución. Cuando tu vida se convierte en un ecosistema sano, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en lo que siempre debió ser, la expresión gozosa de tu naturaleza creadora.
Hemos desmantelado la narrativa del guardián del sistema, que te quería dependiente y suplicante. Hemos expuesto al antagonista invisible, esa voz de la duda, que es solo el eco de tu antiguo condicionamiento. Hemos caminado junto al sabio olvidado, el cuyo genio no fue místico, sino una profunda observación de la psicología humana. Has pasado de ser el buscador que anhelaba respuestas a recibir el legado del arquitecto. Ya no puedes volver a la inocencia de la ignorancia. Cada día, cada hora, cada decisión es ahora un acto de construcción. O estás colocando un ladrillo que fortalece tu ecosistema, o estás permitiendo que las malas hierbas de la distracción, el miedo y la conformidad lo debiliten. Ya no hay piloto automático, solo hay elección. Esta revelación te coloca en la encrucijada más importante de tu existencia. El conocimiento sin acción es el peso muerto del alma. Tener el mapa del tesoro y elegir no seguirlo es una tragedia mayor que no haberlo encontrado nunca. La abundancia que buscas no está en el próximo vídeo, en el próximo libro o en el próximo secreto. Ya está aquí. Está en el silencio que sigue a estas palabras. Es una semilla que te ha sido entregada, pero solo tú puedes plantarla en el suelo de la acción. Solo tú puedes regarla con la disciplina de la intención. Y solo tú puedes protegerla con la valentía de ser el arquitecto de tu propio mundo. El código 128 no es algo que se sabe, es algo en lo que uno se convierte. El plano está completo. Las herramientas están en tus manos. La responsabilidad es ineludible. Por lo tanto, la única pregunta que queda, la única que realmente importa, resuena ahora en el centro de tu ser. ¿Cuál es el primer ladrillo que vas a poner a partir de hoy en la construcción de tu propia arquitectura de la abundancia? Si este viaje ha encendido una llama en tu interior, si ha despertado al arquitecto que dormía dentro de ti, entonces nuestra conversación no ha hecho más que empezar. Suscríbete y comparte este mensaje, no para que el canal crezca, sino para que esta idea se expanda. Porque un mundo lleno de creadores soberanos es un mundo transformado. Y esa transformación comienza ahora, contigo.